En este video continuamos nuestras clases maestras de electrónica con un proyecto muy simple que hace uso de componentes de electrónica básica en donde aprenderás paso a paso a analizar un circuito electrónico con un alto contenido teórico y práctico. Así que si deseas aprender un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo desde Lima, Perú. El día de hoy vamos a empezar esta nueva clase maestra con un circuito muy simple, con componentes de electrónica básica, y vamos a usar un viejo conocido, este dispositivo, que ya lo hemos usado ampliamente en otros proyectos aquí en mi canal de YouTube. Me estoy refiriendo a este receptor infrarrojo para los controles remotos. Es decir, cualquier tipo de control remoto que esté dentro del rango de los 38 kHz, porque este tiene una frecuencia de portadora de trabajo de 38 kHz, va a poder ser activado por un control remoto, ¿no? Sabemos que aquí en todo control remoto tiene un diodo infrarrojo que emite una señal infrarroja que obviamente no es visible a la vista humana, y este es un transmisor y este señor es un receptor, ¿no? Entonces, para este proyecto vamos a usar este receptor para que reciba la información infrarroja de un dispositivo externo. Este receptor internamente tiene un diodo sensible a la luz infrarroja, es decir, un fotodiodo, pero tiene una característica importante que es menos susceptible de que la luz del sol o la luz de las luminarias lo activen. ¿Por qué? Porque está protegido metálicamente. ¿Se dan cuenta? No solamente ello, quiero mostrarles aquí que tiene o incorpora un diodo LED y una pequeña resistencia de 1K, tengo entendido. Son dispositivos SMD, para que el diodo se encienda cada vez que este dispositivo recibe los pulsos enviados por infrarrojo. Hay que tener cuidado con la disposición de pines, porque si lo conectan al revés, este dispositivo se puede dañar, se puede quemar. Acá podemos ver a la izquierda el pin 1, identificado como G, el pin 2 como R y el pin 3 como Y, ¿no? Entonces, para poderlo conectar, el primer pin de la izquierda que indica G vendría a ser ground o tierra, el segundo pin que indica R vendría a ser VCC, y finalmente el tercer pin a la derecha, que es Y, vendría a ser el pin de datos. Este es un dispositivo que lo logran obtener de los televisores que hacen uso de la señal infrarroja. Incluso algunos televisores o equipos de audio TV incorporan este dispositivo. Lo pueden retirar de ahí o comprar este de acá, que este es el KY022, así se le suele llamar, KY022. Lo bueno de este dispositivo, como les decía, que está protegido por una carcasa metálica. Lo bueno es que este dispositivo trabaja en un rango determinado de voltaje. Puede trabajar desde 2.7 voltios hasta 5 voltios, o con el detalle, lo vamos a hacer trabajar con 5 voltios. Y no solamente ello, tiene una frecuencia de portadora, como también les decía, de 38 kHz, que lo utilizan todos los controles remotos en gran parte, y finalmente tiene un alcance de hasta 18 metros. ¿Ok? Muy, pero muy importante tener en cuenta la disposición de pines. Aquí ya lo he diagramado previamente, y vamos a poner G de ground, el pin 1, ojo con el detalle, VCC, el pin 2, y finalmente datos, el pin 3, ¿no? Este es tierra, VCC y datos. Ok, entonces a partir de estos momentos vamos a empezar a diagramar a mano alzada, como siempre lo hago en cada uno de mis videos, haciendo uso de lapiceros y una regla. Vamos a empezar entonces. En el pin 3 vamos a conectar una resistencia, aquí, una resistencia, ponerlo así, de 1/4 de watts. Vamos a ponerle a esta resistencia R1. Y esta resistencia va a ser de 4.7K, 1/4 de watts. Ojo con el detalle, 4.7K, 1/4 de watts. Esta resistencia lo vamos a llevar a la base de un dispositivo activo, que lo hemos visto mucho aquí en mi canal, por su simplicidad, porque siempre lo suelo utilizar en mis proyectos, porque me permite entregar una corriente de colector de hasta 800 mA. Entonces para mí es ideal, incluso mejor que el BC547, que el BC548, es este dispositivo, que a decir verdad es un dispositivo con la flecha hacia adentro, ¿no? Y tiene la flecha hacia adentro y tiene una base, un colector y un emisor
que estamos hablando de un transistor PNP. Ojo con el detalle. Ojo con el detalle. Este es un transistor PNP. Vamos a ponerle aquí Q1. Vendría a ser el BC327. Ojo con el detalle. BC327. Este es un transistor PNP. Entonces, como sabemos, este dispositivo tiene una base, ¿no?, un emisor y un colector, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es polarizarlo de una manera adecuada. Hacia abajo vamos a ponerle un dispositivo que va a almacenar energía. De ahí vamos a explicar por qué en la parte técnica. Ojo con el detalle, un dispositivo que va a almacenar energía. ¿Y qué dispositivo almacena energía? En la forma de campos eléctricos me estoy refiriendo a un condensador. Ojo con el detalle, este vendría a ser un condensador y aquí lo voy a llevar a tierra, ¿no?, hacia tierra. Acá va a ser tierra, es decir, el punto más negativo del circuito, ¿no? Entonces tenemos acá el punto más negativo, GND o tierra, ¿no? GND o tierra. Ok, este condensador es un condensador de paso, a decir verdad, es un condensador de paso que lo hemos usado ampliamente aquí en mi canal de YouTube. Me estoy refiriendo a un condensador C2 y este condensador es 100 nanofaradios, ¿no? 100 nanofaradios. ¿Y qué es 100 nanofaradios? El famoso 104, ¿no? 100 nanofaradios o 100.000 picofaradios, ¿no? 100 nanofaradios o 100.000 picofaradios es lo mismo. ¿Ok? Entonces, el colector lo vamos a llevar a una resistencia de polarización en la parte alta hacia BCC. Ojo con el detalle, la importancia de poder diagramar de una manera adecuada los circuitos, porque radica justamente en el éxito del proyecto. Ojo con el detalle, esta resistencia va a ser R3, vamos a ponerlo acá, R3, y esta es una resistencia de 220 ohmios. Lo importante aquí es que esta resistencia es de medio watt. Ojo con el detalle. Toda la resistencia que vamos a usar es de 1/4 watt, excepto esta de aquí, la R3, que es una resistencia que es mucho más grande por la parte técnica que lo vamos a demostrar y explicar después. Ok, y aquí vamos a llevarlo hacia BCC, ¿no? Vamos a llevarlo hacia la parte más positiva del circuito, es decir, hacia BCC acá. Hacia BCC. Ponerle más en rojo, ponemos BCC. El circuito puede trabajar, acá BCC, el circuito puede trabajar desde 9 voltios hasta 12 voltios de seno. Aquí, hacia la derecha, vamos tomando la derivación de BCC, vamos a conectar otros dispositivos como parte del diagrama. De ahí vamos a explicar paso a paso en el análisis técnico qué función cumple cada dispositivo, que es la sección más importante, diría yo, de todo el video, porque este circuito lo pueden hacer como un circuito simple. Estoy tomando el trabajo de poder hacer un video en esta clase maestra haciendo uso de un circuito funcional, pero lo importante aquí es que vamos a poder recordar algunos conceptos técnicos del análisis. Este video es netamente técnico, es un video que nos va a permitir analizar un circuito, que es lo que más me interesa en este canal, ¿eh? Que ustedes puedan comprender el análisis y cómo fluye la corriente y qué función cumple cada dispositivo, ¿no? Este circuito lo pueden hacer con un sistema simple, pero como les decía, lo importante es analizar técnicamente para que ustedes lo puedan entender la electrónica de una manera más sencilla. Esta resistencia es una resistencia R4, ¿ok? R4, y su valor es de 680 ohmios. 680 ohmios, 1/4 de watt. Este señor es otro dispositivo que también lo usamos siempre en los proyectos. Me estoy refiriendo a un diodo LED. Vamos a ponerle LED 1. Y yo voy a usar un LED de color azul. ¿No? Pueden usar cualquier color, de verdad. Eso no es relevante. Y aquí vamos a conectar otro dispositivo que lo hemos usado también ampliamente aquí en mi canal de YouTube.
Vamos a poner otro dispositivo activo que tiene un colector, tiene un emisor hacia abajo con la flecha hacia afuera y una base, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a ponerle así. Este es un transistor activo, un dispositivo activo, un transistor NPN. ¿Por qué? Porque la flecha, como ya saben, va hacia abajo. Cuando la flecha va hacia el centro, es un transistor PNP, ¿no? Hemos hablado ampliamente aquí, en mi curso Aprendamos Electrónico Juntos, de la parte de los semiconductores, cuando les explico las junturas NP o PN de los dispositivos semiconductores. ¿Ok? Este señor tiene un colector, como les decía, una base y un emisor. Y me estoy refiriendo, para esta práctica de esta clase maestra, el transistor Q2. Y vamos a usar su complemento. Si es el BC327, su complemento de este circuito vendría a ser el BC337. Ojo con el detalle, BC337. Incluso este transistor es mejor que, como les decía al inicio, el BC547 y el BC548 porque te entrega mucha mayor cantidad de corriente de colector. Y aquí vamos a cerrarlo hacia abajo, hacia tierra, ¿no? Acá, vamos a mandarlo a tierra. Este circuito, aparte del punto, acá también punto, ¿ok? Entonces, tenemos dos dispositivos activos, un dispositivo PNP y un dispositivo NPN, y el resto de resistencias, como les decía, es de 1/4 watt, excepto esta, que va al emisor del primer transistor Q1 del BC327, que es una resistencia de 220 ohmios, medio watt. Como parte de la polarización, vamos a poner una resistencia de base aquí, para polarizar de manera adecuada a este transistor NPN, el BC337, ¿no? Ponemos una resistencia. Esta resistencia también es de 1/4 watt. Este vendría a ser R2. Y esta resistencia tiene un valor de 4.7K, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en negro, 4.7K, ¿no? 1/4 de watt, excepto esta que es de medio watt. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Hemos dicho que este señor, este reflector infrarrojo, que no es otra cosa más que un fotodiodo encapsulado, tiene 3 pines, tierra, BCC y datos, ¿no? Entonces el pin 1 tiene que ir a tierra. Vamos a mandar a tierra el pin 1 a ground. Bueno, aquí debí haber hecho la línea hacia arriba, pero bueno, me interesa. Lo importante es que es el punto más negativo, GND. ¿Ok? Entonces tenemos datos y el BCC obviamente tenemos que llevarlo hacia BCC. Al ser entre 9 y 12 voltios, yo no le puedo aplicar los 9 o 12 voltios directamente a este dispositivo porque sabemos que, como les he dicho en la parte anterior, este dispositivo trabaja desde 2.7 voltios hasta 5 voltios. Si yo le aplico más de 5 voltios, 9 o 12 voltios lo voy a quemar. Para evitar eso, vamos a usar una derivación de aquí y poner un dispositivo regulador, ¿no? Es lo que vamos a hacer en este momento. Desde aquí vamos a ponerle un dispositivo regulador de voltaje. Es un dispositivo simple, no es nada del otro mundo, un dispositivo regulador de voltaje aquí. Para evitar que este dispositivo se dañe, me estoy refiriendo que se dañe el sensor infrarrojo, ¿no? ¿Y qué dispositivo es regulador? Me estoy refiriendo a un pequeño diodo Zener, ¿no? Un pequeño diodo Zener, ¿no? Acá es un diodo Zener. Si este señor trabaja entre 2.7 y 5 voltios como máximo, ¿qué tengo que hacer? Conectarlo a tierra acá, este es pin, que este es el cátodo, ¿no? El cátodo, el ánodo. Y si este trabaja con 5 voltios y yo aplico 9 voltios, lo va a quemar. Para ello vamos a usar un diodo Zener, ¿no? ZD, diodo Zener 1. El valor es un diodo Zener de medio watt, 5.1 voltios, ¿no? Es decir, voy a regular el voltaje, reducirlo de 9 a 12 voltios a 5.1 voltios para poder trabajar con este dispositivo. Y no solamente ello, no solamente le voy a reducir, sino también voy a filtrar. De ahí voy a explicar por qué es esto, ¿no? Vamos a filtrarlo también para evitar
lo que después les voy a comentar en la parte del análisis técnico. Aquí ponemos un dispositivo que también almacena energía, es decir, un dispositivo, un condensador, ¿no? Un condensador a tierra, ¿no? Acá a tierra. Pero este de acá era un condensador de paso, ¿no? De 100 nanofaradios, que trabaja conmutando, almacenando y conmutando. Cuando hay un punto activo de descarga, se carga y se descarga a una alta velocidad por la capacidad, ¿no? Sin embargo, aquí estamos usando este otro condensador, que es un condensador electrolítico, tiene una polaridad, un positivo y un negativo, y que va a permitir filtrar este voltaje de manera tal de que sea más estable y no deteriore la funcionalidad de nuestro sensor infrarrojo, ¿ok? Entonces tomo la derivación de los 9 a 12 voltios y luego ese voltaje de los 5 voltios o 5.1 voltios que salen ocasionados por el sender van directamente aquí, ¿no? A BSC, ¿no? BSC vendría a ser el segundo punto, en este caso mejor dicho el pin 2, acá hay una derivación y aquí lo mandamos a BSC, ¿no? BSC del dispositivo lo mandamos a los 5.1 voltios que vendría a ser la salida del diodo Zener. Y ahí, como lo están viendo, así de simple, pero muy sencillo, vendría a ser parte de esta clase maestra sencilla, con pocos componentes, un circuito funcional, y ustedes ya más o menos se darán cuenta, de acuerdo a lo que hemos hablado y de acuerdo a lo que hemos ya aprendido en los videos anteriores de las anteriores clases maestras, más o menos ya se orientan qué función cumple este dispositivo. Primero, vamos a identificar, antes de empezar con el análisis técnico, tenemos la alimentación BSC, como les decía, BSC, el punto más positivo, trabaja entre 9 y 12 voltios, acá está tierra o GND. Recuerden siempre, el principio importante es que la corriente siempre va del polo positivo al polo negativo. La corriente, si hablamos del flujo convencional de la corriente, porque sabemos que físicamente, realmente la corriente no circula del más al menos, sino al contrario, los electrones se mueven del negativo hacia el positivo, ¿ok? Pero para el análisis siempre utilizamos el flujo convencional de la corriente de más hacia menos, ¿ok? Tenemos una fuente de alimentación entre 9 y 12 voltios, tenemos varias resistencias, muchas de ellas son de 1/4 de watt, excepto esta de acá, de 220 ohmios, medio watt, de ahí voy a explicar por qué. Tenemos dos dispositivos activos. Si hablamos de dispositivos activos, estamos hablando de dos transistores que son su complemento. Estamos hablando del primero, el Q1, que es un transistor PNP, ahí están viendo PNP, ¿no? PNP, que es el BC327, y su complemento, el transistor Q2, el BC337, que es NPL. Tenemos también un diodo LED, es un indicador. Tenemos una resistencia de 680 ohmios, 1/4 de watt. ¿Qué más tenemos? Tenemos un condensador C2 de 100 nanofaradios, el famoso 104, ¿no? 104 vendría a ser el condensador de paso para señales alternas. Y tenemos también la resistencia de 220 ohmios, medio watt, que les hablaba. ¿Por qué medio watt? Es lo que vamos a explicar luego. La base de este transistor, que es Q1, que es un PNP, va en serie con una resistencia R1 de 4.7K hacia el pin de datos de este receptor infrarrojo, ¿no? Este receptor infrarrojo, como ya les he explicado, nos va a permitir poder recibir señales infrarrojas de 38 kHz, ¿no? Recibe la señal infrarroja y convierte, eso es un transductor, ya sabemos que es un transductor, un dispositivo que físicamente permite convertir un tipo de energía en otra, es decir, él recibe las señales, ¿no? Este dispositivo es este de acá, ¿no? Recibe las señales infrarrojas, ¿no? Que es una luz que nosotros no podemos ver, y lo que hace el dispositivo es convierte estas señales infrarrojas en corriente eléctrica y las envía como pulsos por el pin 3, ¿no? Pero muy interesante, ¿no? Y no solamente ello, para evitar que este dispositivo, como les decía, es altamente sensible, todo fotodiodo, también ya lo hemos explicado, es altamente sensible a la luz infrarroja, ¿no? Y no solamente ello, hacia la luz IR, sino también a la luz de la lámpara LED, que tengo dos acá, y además es altamente sensible a la luz ultravioleta del sol. Pero este dispositivo tiene una carcasa que lo hace hasta cierto punto difícil de que ese tipo de señales
le afecten externo, ¿no? Y para darle estabilidad justamente le he puesto un regulador de voltaje, un Zener simple de 5.1 voltios, y la función de este condensador, que dicho de paso no le he puesto el valor, vamos a ponerlo en estos momentos. Este condensador es C1, ojo, C1, disculpas, no les había puesto el valor, 100 microfaradios, ¿no? 100 microfaradios. 100 microfaradios, y si trabajo entre 9 y 12 voltios, 25 voltios, ¿no? O 50 voltios, como ustedes quieran, siempre mayor al de la fuente de alimentación. Entonces, la función de ese condensador es filtrar cualquier espurio de la misma fuente o cualquier ruido externo de la misma fuente y no se filtre hacia el dispositivo y este sea activado erróneamente. Entonces, justamente este condensador permite darle estabilidad al circuito, y no solamente ello, el diodo Zener, como les decía, va a entregar 5 voltios siempre aquí. Acá van a haber 5 voltios aproximadamente. PCBGO, la empresa líder en el mercado fabricante de tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica. Ellos brindan el servicio rápido de prototipos de tarjetas PCBs en tan solo 24 horas. Cumplen los estándares de fabricación de tarjetas PCBs según las normas internacionales ISO de calidad, sometiendo la fabricación de tus tarjetas PCBs a las pruebas más rigurosas del mercado. El resultado, tarjetas PCBs de alta calidad en su fabricación, ideales para tus proyectos de electrónica. También brindan el servicio de PCB Assembly, es decir, ellos mismos te fabrican las tarjetas PCBs y te montan y ensamblan los componentes entregándote tu proyecto completo armado. Podemos observar el servicio de ensamblado de manera automática haciendo uso de robots y también de manera manual con el soldado de los componentes SMD sobre la tarjeta PCB, pasando rigurosamente por los controles de calidad visual. Desde tu navegador puedes ingresar a www.pcbgogo.com. Desde aquí tendrás acceso a pagar $1 para órdenes menores a $25. Vamos a hacer un ejemplo de cómo hacer una cotización instantánea. Vas a PCB Instant Quote, luego vamos a Quick Order, es decir, a una cotización rápida, y desde aquí vamos a adicionar nuestro archivo Gerber. Adicionamos el archivo Gerber de este proyecto. Podemos ver o visualizar nuestra tarjeta PCB, la parte frontal y la parte posterior, y luego podemos ya realizar nuestra cotización instantánea, modificar la cantidad de tarjetas que queramos para un costo de $5 para 5 tarjetas o 10 tarjetas, un shipping de $24, el monto total es $29. Vamos a ver al final que este monto va a reducirse a solamente $1. Podemos modificar la cantidad de tarjetas, como les he dicho. Pueden también modificar la cantidad de capas o layers de la tarjeta de PCB que están mandando a fabricar. Incluso el color, si deseen, pueden cambiar el color. Vamos a mantenerlo en color verde y el resto dejarlo tal cual. Luego de ello vamos a adicionar nuestra cotización al carrito y desde aquí podemos esperar a que se realice la revisión de la tarjeta por los expertos de PCBGO para luego proceder con el checkout. Después de que hayamos hecho el checkout, solamente vamos a pagar $1 en vez de los $29 cotizados. Date el gusto de realizar tus mejores proyectos de electrónica y mandar a fabricar tus PCBs solo aquí en PCBGO. 5 voltios DC en este punto del diodo Zener, porque es un regulador de voltaje. ¿Ok? Todo claro. Y a partir de esos momentos, como siempre, con nuestra pasión, vive, sueña y trasciende. Es importante trascender en todas las cosas que hacemos en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a empezar, como les decía, a realizar el análisis técnico paso a paso, borrador y lápiz a la derecha. ¿Cómo funciona el circuito? Hemos dicho que la alimentación es entre 9 y 12 voltios. Vamos a descifrar a través del análisis técnico cómo funciona, ¿no? Se aplica entre 9 y 12 voltios. Vamos a suponer que le estamos aplicando 9 voltios, ¿no? Vamos a suponer que 9 voltios, ¿no? Cuando yo enciendo la fuente de alimentación, una corriente de la fuente, corriente convencional, como le decía, ese flujo convencional de la corriente para el análisis técnico, llega a este punto, se bifurca hacia la derecha y luego se bifurca hacia abajo a través de la resistencia R3. Al llegar a ese punto, tenemos en paralelo a este punto, hacia tierra, hacia el punto más negativo, tenemos un diodo Zener
que como saben se polariza de manera inversa para que tenga un voltaje de ruptura, en este caso de 5.1 voltios. Como él recibe 9 voltios, el diodo Zener lo que va a hacer es estabilizar ese voltaje, llega a su punto de ruptura y estabiliza, manteniendo los 5 voltios constantes aquí en su cátodo. Recuerden que todo diodo Zener se polariza de manera inversa, es decir, el cátodo hacia la parte positiva y el ánodo hacia tierra, ¿no? Eso ya lo sabemos por el curso Aprendamos Electrónica Juntos aquí en mi canal YouTube. Entonces aquí yo ya tengo 5 voltios, ¿no? Aquí tengo 5 voltios. Y esos 5 voltios son filtrados por C1, este condensador de 100 microfarads, 25 voltios, ¿no? Entonces la corriente viene por acá, sigue su trayecto y baja hacia BCC, que es el pin 2 de este dispositivo. Este dispositivo va a ser más estable. ¿Por qué? Porque la corriente ya no va a ser alterada, o los pulsos que este genera no van a ser alterados por fuentes externas, en este caso por una luz ultravioleta o incluso la luz de la lámpara LED, por ejemplo, de este ambiente. ¿Ok? Entonces el pin 1, que es GND, va conectado a tierra, y el pin de datos está listo para enviar los pulsos al primer transistor Q1, siempre y cuando este dispositivo reciba una señal infrarroja. Ahí viene el detalle. Entonces, mientras yo no presione ningún botón de una fuente externa, por ejemplo un control remoto o cualquier control remoto que vamos a hacer, no hay pulsos acá a la salida. Este es el pin de datos, y por lo tanto no vamos a hacer que este transistor conduzca. Este transistor Q1 es un transistor PNP, ¿no es cierto? Y este Q2 es su complemento, es un NPN. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos técnicos de la electrónica, sabemos que todo transistor PNP va a conducir de emisor a colector, ojo, de emisor a colector, cuando se le aplique un voltaje negativo o un pulso negativo de la base con respecto al emisor. ¿Y eso qué significa? Si acá tengo 5 voltios, yo tengo que tener un voltaje menor en la base, entre 0.7 voltios y los 5 voltios, para que este transistor conduzca. En otras palabras, en un transistor PNP, su base tiene que ser más negativa que el emisor, ¿no? Él conduce a partir de 0.6, 0.7 voltios, que es la juntura. Entonces, técnicamente hablando, este transistor no va a conducir porque está al aire, prácticamente no está recibiendo datos del sensor infrarrojo. Este es un receptor, ¿no? Entonces, este punto no está conectado a tierra, y por lo tanto este transistor no conduce. Al no conducir este transistor, todo el voltaje de los 5 voltios, porque acá ya no hay 9, acá ya no hay 9, sino 5 voltios, van a caer entre colector y emisor, ¿no? Entonces, al no conducir, no existe una corriente entre emisor y colector, y por lo tanto este condensador C2 de 100 nanofarads no se carga. Al no cargarse y no mantener un voltaje, no existe un voltaje aquí en la base de este transistor. Y ese transistor, como lo sabemos, para todo transistor NPN, la base tiene que ser más positiva con respecto al emisor. El emisor está conectado a tierra, por lo tanto la base, con un voltaje de 0.7 voltios o superior en la base, sin que sea muy superior al voltaje que puede soportar la juntura base emisor, el transistor va a conducir. Es decir, este punto, el pin de emisor está conectado a tierra, y para que ese transistor conduzca, la base tiene que ser más positiva con respecto al emisor. Entonces, si ese transistor, el BC327, no conduce, todo el voltaje de los 5 voltios van a aplicar entre el colector y el emisor, y por lo tanto que no va a haber nada. Y este transistor, al no tener su base más positiva con respecto al emisor, simplemente no va a conducir, y el diodo LED 1 no se va a encender, porque la corriente, por más que llegue a este punto, no va a llegar hacia el punto negativo, de positivo a negativo, como les decía. Entonces, al no conducir el transistor, simplemente el LED 1 se queda apagado. Ahí viene el detalle. Eso sucede cuando encendemos o aplicamos la fuente de alimentación. Ok, este es en el estadio T0, ¿no? Vamos a ponerlo acá a la izquierda. T0 se enciende o se aplica la fuente de alimentación, el LED está apagado. ¿Qué pasa en el estadio T1? Cuando tengo un control remoto, por ejemplo este de acá, una marca conocida, ¿qué va a suceder si yo presiono la tecla 1 o la tecla 2? Vamos a suponer, como ejemplo práctico, yo mantengo presionada la tecla 1. Ahí, la mantengo presionada. Si yo la presiono y la mantengo presionada o suelto,
internamente este control remoto tiene un diodo infrarrojo o un diodo IR como transmisor. Entonces, ¿cómo funciona un control remoto? Si yo presiono una tecla, automáticamente cada tecla está codificada a una frecuencia de portador, en este caso de 38 kHz. Ojo con el detalle, es el estándar. Y cada vez que yo presiono este botón o cualquier botón, se va a generar para cada botón un código que es un tren de pulso. Un tren de pulsos. Si yo presiono el 1, me entrega un tren de pulsos infrarrojos este control remoto. Si yo presiono la tecla 9, me entrega otro tren de pulsos con otro código. Cada letra está codificada. Entonces, si yo tengo aquí a la izquierda, ¿no? Si yo tengo aquí a la izquierda un control remoto, vamos a hacerlo así, ¿no? Acá tengo las teclas, ¿no? Y en la parte frontal tengo el diodo infrarrojo, ¿no? Acá está el diodo infrarrojo. Entonces, si yo aplico o presiono, mejor dicho, una de las teclas, va a haber una señal infrarroja acá, ¿no? Que va a viajar por el medio. En este caso el medio vendría a ser el aire, ¿no? Esa señal infrarroja, cuando le llegue a este dispositivo sensor, aquí por cada vez que yo presiono la tecla, voy a aplicar un tren de pulso, ¿no? Como les decía, vamos a hacerlo así, un tren de pulsos, ¿no? Ahí. ¿Y qué es un tren de pulsos? Pulsos positivos y negativos, ¿no? Una señal digital, ¿no? Codificada, como les decía, con una frecuencia portadora de 38 kHz. De repente es más ancho el pulso aquí, de repente aquí el pulso es más delgado, ¿no? No es muy ancho, y así, ¿no? Eso es un tren. Cada vez que yo presiono una tecla, ¿no? Por ejemplo, yo presiono la tecla 1, automáticamente se genera un tren de pulso. Entonces, si yo presiono la tecla, acá tenemos en el estadio T1, acá vamos a poner T1, ¿no? T1. Le llega un tren de pulsos negativo al sensor infrarrojo. ¿Y qué hace el sensor infrarrojo? Simplemente convierte ese tipo de señal infrarroja en un tren de pulsos, ¿no? Por acá. Este mismo tren de pulsos lo que hace es convertir la señal infrarroja que le llega y la convierte en corriente, ¿no? Por acá. Pero esa corriente tiene que ser amplificada para que pueda ser producida o pueda decodificarse luego. Entonces, le llega el tren de pulsos vía infrarrojo, el fotodiodo responde a este tren de pulsos de manera correcta. Y aquí, en el pin 3, lo que va a suceder, aquí, en el pin 3, que es de datos, va a suceder el mismo tren de pulsos aquí, ¿no? De la misma manera como se aplicó, ¿no? Acá esta parte es más delgada y así, ¿no? Entonces, el mismo tren de pulsos que le llega por el aire, como una señal infrarroja, como al ser un transductor, la convierte en una señal digital electrónica con corriente. Entonces, en ese estadio, T1 es 0, le llega un 0 lógico. ¿Y qué significa que le llega un 0 lógico? Es decir, este punto, que es el pin de datos, lo está mandando a tierra, ¿no? Si yo aplico en esta parte T1, que es el tren de pulsos que es 0, estoy aplicando un 0 acá, ¿no? Y por lo tanto, voy a generar una acción en el circuito. Sin embargo, ¿qué sucede si yo recibo un 1 lógico, ¿no? Acá este es un 0, ¿no? Este es un 0 y acá es un 1, ¿no? Cuando llega en esa parte, como un tren de pulsos, el pulso positivo, ¿no? Vendría a ser los 5 voltios, porque ya está recibiendo, ya no trabaja con 9 ni 12, sino con 5 voltios. Entonces, la parte positiva, o la parte superior de ese tren, aquí va a haber 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Acá va a haber 0 voltios en la parte de abajo. Entonces, si le llega un 1 lógico, aquí va a aparecer el 1 lógico acá. Si le llega un 0 lógico, aquí el pulso cae nuevamente y así, ¿no? Por cada tecla que yo presione del control remoto, voy a recibir un tren de pulsos distintos codificados, pero a una portadora de 38 kHz, ¿ok? Entonces, continuando con el análisis, ese en el estadio T0, encendemos y simplemente no pasa nada en el circuito. En el estadio T1, lo que hacemos es presionamos el botón, ¿no? Se presiona el botón
o la tecla 1, mejor dicho, la tecla 1, y genera un tren de pulsos. Viaja por el aire, es recibida por el receptor, porque él tiene un alcance de hasta 18 metros, y convierte esa señal infrarroja en un tren de pulsos eléctrico acá. Entonces aquí, en ese primer estadio, en el T1, aquí hay un cero lógico. ¿Y qué significa un cero lógico? Como decía, es mandar a tierra el punto. Si yo, acá hay 5 voltios, y este punto lo mando a tierra, estoy haciendo que su base sea más negativa con respecto al emisor, ¿no? Y hacemos que ese trenito conduzca. Al conducir, va a circular una corriente por acá, de colector a emisor, ¿no? Y por lo tanto aquí va a haber 0.2 voltios y aquí va a haber 4.8 voltios. Acá, 4.8 voltios. Estos 4.8 voltios van a hacer que este condensador se cargue y en ese mismo instante de tiempo circula una corriente por acá, base de emisor, porque este es un transistor NPN y su base, para que conduzca su base, tiene que ser más positiva con respecto al emisor. El emisor es la tierra y aquí aplico 4.8 voltios, este transistor conduce. Al conducir, ahora sí la corriente va a poder bajar por el diodo LED 1 azul, va a circular por el colector y va a retornar al emisor hacia tierra. Recuerden, la corriente en el sentido convencional siempre va del polo positivo al polo negativo. Entonces, en ese primer estadio, en el estadio T1, le llega el pulso de cero lógico, el transductor lo convierte y hace que entregue una señal eléctrica con pulsos en el mismo estado como lo recibió, y por lo tanto acá hay un cero lógico, este transistor conduce, se carga el condensador. Ahora, ¿qué sucede con el condensador? ¿Cuál es la función de este condensador? Darle estabilidad. ¿Por qué? Porque la señal va a llegar y este la va a almacenar en un pequeño tiempo. Entonces, cuando cae el pulso, ¿qué sucede en el estadio T2? El pulso sube, ¿no? Ahora el pulso va a subir, ¿no? El pulso estaba en cero, ahora en el T2 el pulso sube. Y ahora aquí tenemos ahora T2. Vamos a ponerlo T2 acá. Acá. T2, acá era T1. En el estadio T2 la señal sube y en ese instante de tiempo que va subiendo la señal, el condensador se mantiene estable y comienza a descargarse también sobre el transistor. Es decir, este condensador almacena una pequeña cantidad de energía y la carga y luego la libera, descargándola. Esa es la función de este condensador. Entonces, cuando llega el T2, la señal ya está en alto. Entonces, el dispositivo recibe un 1 lógico, ¿no? Por la señal infrarroja, porque es un tren de pulsos, y por lo tanto, ahora, este receptor infrarrojo lo que va a hacer es entregar por el pin de datos un 1 lógico. Entonces ya no va a ser 0, sino va a ser 1 lógico. Miren, ¿qué sucede ahora al revés, ¿no? Ahora ya no es 0, sino ahora va a ser un 1 lógico. Vamos a ver qué sucede, vamos borrando todo. ¿Ok? Entonces, le llegó el 1 lógico, el pin de datos, acá hay un 1 lógico, ¿no? Acá hay un 1 lógico. ¿Qué significa un 1 lógico? Si es 5 voltios, van a haber 5 voltios aquí. Estos 5 voltios van a llegar aquí, a la base, pero para que este señor conduzca ese transistor, tiene que haber una diferencia potencial superior a los 0.7, 0.6 voltios entre base y emisor, y su base tiene que ser negativa. Recibe 5 voltios y su emisor es 5 voltios. Por lo tanto, este transistor se abre, ya no conduce. Al abrirse, regresamos al estadio inicial, al estadio T0, en donde todo este voltaje de 5 voltios va entre colector y emisor, y el transistor, como les decía, se ha terminado de cargar, ¿no? Se cargó primero, ¿no? Más o menos, y luego en ese estadio que el pulso va cambiando, el condensador se descarga y hay un pequeño delay. El diodo se mantiene encendido hasta que, una vez que el condensador se haya descargado por completo, el diodo LED se apaga. En ese instante de tiempo, el pulso pasa a 1 lógico, el transistor deja de conducir y por lo tanto no circula la corriente entre colector y emisor, ¿no? Acá hay 0 voltios, aquí el condensador no está cargado. Al haber 0 voltios, el transistor se abre y no conduce, y la corriente que debería ir por acá ya no va porque se queda acá. El transistor está abierto y el LED azul se mantiene apagado. Entonces, la función técnica de este circuito es un simple probador de control remoto por infrarrojo. Es un circuito simple, como les decía, sencillo,
Ahora ustedes se preguntan por qué tanta cosa, por qué toda una implementación para probar un control remoto, si yo también lo que podría hacer es agarrar el control remoto y desde aquí ponerle una cámara como esta y presionar cualquier tecla, ¿sí? Y voy a poderlo ver, ¿no? Ahí están viendo, lo voy a poder ver, ¿no? ¿No? Si yo lo veo directamente y presiono acá, con mis ojos no voy a ver, pero si aquí lo muestro sobre la cámara, a ustedes están viendo, ¿no? Cada vez que presiono una tecla, se prende el LED. Ese es el detalle. El detalle está en aprender electrónica. Es muy simple, incluso con circuitos mucho más simples se pueden hacer, pero lo importante de aquí es poder entender el funcionamiento de cómo fluye la corriente y del análisis. El análisis técnico, como les he dicho, es muy importante para tu aprendizaje si eres una persona que recién se inicia en este maravilloso mundo de la electrónica, o si eres técnico o si eres ingeniero y necesitas conocer mucho más cómo analizar cómo fluye la corriente, tener en cuenta los principios técnicos de la electrónica básica para que puedas aprenderlo de manera correcta. ¿Ok? Como ven, es un circuito simple. Este es un probador de control remoto, porque cada vez que yo tenga un control remoto y aplique una señal al receptor infrarrojo, el LED se va a encender y apagar si mantengo presionado aplicándole un tren de pulsos. Y voy a poder ver incluso de una manera extensa a una gran distancia, hasta 18 metros, que presionando la tecla de un control remoto y apuntándolo, la señal infrarroja le va a llegar y se va a decodificar para luego mostrarse en un LED el encendido y el apagado. Como decía, este dispositivo tiene un diodo LED internamente y ese diodo LED se va a encender y apagar en la medida que le llegue la información del tren de pulsos infrarrojo externamente y lo convierta a datos. ¿Ok? Hasta aquí esta parte. Ahora sí vayamos a la sección más importante, que es las tarjetas de PCBWagon y su implementación. Continuamos entonces. Y como siempre lo hago en cada uno de mis videos, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en PCBWagon. Como sabrás, PCBWagon es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. De verdad que yo ya vengo trabajando más de 5 años con ellos y la calidad en la fabricación de las tarjetas PCBs para tus proyectos de electrónica es de lo mejor, es impresionante. Y después de 5 días útiles me llegó directamente de China la caja conteniendo las tarjetas PCBs fabricadas directamente por PCBWagon. Vamos a abrir la caja para mostrarles las tarjetas que vienen altamente protegidas del vacío. Vamos a retirar la caja para mostrarles el trabajo que realiza PCBWagon para nuestros proyectos de electrónica. Viene altamente protegida al vacío con 2 bolsas. Ahí les estoy mostrando. Lo mandé a hacer de color preferido, mi color preferido, el color negro. Ahí están viendo por la parte posterior. Y aquí les quiero mostrar, miren la calidad en la fabricación que solamente PCBWagon puede hacer para nuestros proyectos. Aquí en la parte posterior, acá hay una capa y aquí logro ver, no sé si logran ver ahí, acá en el medio, una línea. Es una tarjeta fabricada por PCBWagon en doble capa. De verdad que su trabajo es muy pero muy bueno para nuestros proyectos de electrónica y darle un caché algo especial. Recuerda, date el gusto de realizar tus mejores diseños y mandar a fabricar tus proyectos de electrónica solo aquí en PCBWagon. Y gracias a la edición digital tenemos la tarjeta PCB completamente terminada con todos los componentes montados y soldados. Por la parte posterior lo he limpiado, pero me falta limpiar un poco más con alcohol isopropílico. Nos está faltando poner el dispositivo principal, que vendría a ser el receptor infrarrojo. Ya saben, tierra, BCC y datos. Tienen mucho cuidado ahí. Vamos a ponerlo ahí. Y ahí queda. Perfecto. Miren la calidad de la tarjeta PCB. La verdad que estoy bastante contento y complacido porque PCBWagon es mi partner oficial para mis proyectos. Supongo que ya se habrán dado cuenta que suelo realizar con todos ustedes aquí en mi canal de YouTube. Ahí podemos identificar la entrada de la alimentación, la resistencia de medio watt de 220 ohmios
las dos resistencias pequeñas en medio de 4.7K, otra resistencia de 680 ohmios, limitador de corriente de este diodo LED azul, el Zener de 5.1 voltios, ahí están viendo, el condensador, como les decía, de 100 microfarados, 25 voltios, y finalmente los dos transistores complementarios, el BC327 y acá el BC337, ahí están viendo. También tenemos el condensador pequeño 104, que es 100 nanofarados. Como ven, es un proyecto interesante, es un proyecto en donde vamos a demostrar lo aprendido de la teoría de los transistores, de los condensadores e incluso de este receptor infrarrojo, para poder probar cualquier tipo de control remoto que trabaje a una frecuencia de 38 kHz. Logran ver la calidad que solamente PCBGO puede hacer para mis proyectos de electrónica, una calidad 1. Así que ya saben, si realmente deseas tener una calidad extraordinaria en tus proyectos de electrónica de tus tarjetas PCBs, pueden mandarlas a fabricar solo aquí en PCBGO. Bien, nuevamente con ustedes, ahora sí estamos listos para empezar la prueba final de la tarjeta. He hecho un zoom a la tarjeta, hemos conectado ya los 9 voltios aquí. He puesto, como han visto en la parte anterior, el receptor de infrarrojos y vamos a probar primero con este control remoto, que es un control remoto de una marca conocida. Es uno compatible con un televisor de una marca conocida. Cada vez que yo presione cualquiera de las teclas, el LED se va a encender. Ok, entonces vamos a empezar. Presiono cualquier tecla. Acá, por ejemplo, la 1. ¿Okay? En la medida que lo tenga presionado, están viendo, la 5, por ejemplo, entrega un tren de pulsos distinto. Están viendo, suelto. Y ahora miren acá también lo logran ver por la cámara, ¿no? Y es más, yo estoy apuntando hacia el techo, la señal llega al techo, rebota y la capta por infrarrojo, miren. Acá. Este es el diodo infrarrojo, el transmisor, y ese es el receptor. Y no solamente yo acá, vamos a mostrarles acá, miren la luz que trae el LED, que va a emitir el LED cada vez que yo presiono el botón, al igual que el LED azul. Acá tiene un LED rojo, miren. ¿Logran ver el LED acá? Ahí está. ¿Ok? Es decir, por cada vez que se presiona una tecla, cualquiera del control remoto, va a suceder la entrega del tren de pulso. De esa manera podemos probar este control remoto, que es muy simple. Ahora vayamos a este otro que tiene mayor alcance. Este tiene un alcance mucho más grande. Por ejemplo, ahí 4, 5, están viendo. Y ahora lo que voy a hacer es alejarme hacia la cocina. Vamos a grabar con la cámara de mi celular. Ok, voy a empezar a grabar desde la cámara de mi celular. Ahí ya estoy grabando desde acá. Les voy a mostrar, me voy a ir alejando. ¿Está? Cualquier tecla del control. Estoy a unos 4 metros ahorita. Voy a entrar a mi cocina. Ahí me logran ver. Cada vez que yo presiono las teclas, el alcance, como les he dicho, tiene 18 metros de alcance. Me estoy yendo hacia el frigider y ahí me escondí. Ahí están viendo, estoy saliendo nuevamente. Como ven, es un circuito muy simple. Lo importante aquí es conocer los principios técnicos de la electrónica básica para poderlo aplicar sin ningún problema. Como les dije en la parte anterior, este circuito se podría hacer con cualquier otro tipo de componentes electrónicos, incluso más simples, pero decidí hacerlo un poco complejo, con mayor cantidad de dispositivos, para que ustedes puedan aprender cómo analizar cualquier circuito electrónico y, lo más importante, tener los conceptos técnicos correctos y necesarios para poderlo aplicar en la electrónica convencional. Como siempre le he dicho, a mí realmente no me interesa el tiempo. Lo más importante no es el tiempo. Para mí lo más importante es que ustedes puedan aprender. El video puede ser de 1 hora, pero la esencia de la electrónica se puede aprender cuando se encuentran los detalles técnicos paso a paso. Recuerden, la teoría siempre va de la mano con la práctica y la práctica con la teoría. Y eso siempre lo vamos a manifestar en este canal
porque deseamos que ustedes puedan aprender sin costo alguno. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podamos hacer que tanto usted, la audiencia, como este humilde servidor, mi canal de YouTube, puedan crecer juntos. Asimismo les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, y también me pueden seguir en esta nueva red social TikTok. Ya hemos creado nuestra cuenta hace unos meses atrás y estamos rayando con todos los videos que publico en mi canal. También los avances los publico en esa red social TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando los enlaces directos para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo les indico que hemos habilitado los Super Thanks o Super Gracias. Puedes apoyar esa labor educativa regalándome un Super Thanks de manera tal de que podamos adquirir los componentes electrónicos como esto que les estoy mostrando, que suelo utilizar en cada uno de mis proyectos cada sábado. Recuerda que estos componentes electrónicos no me los regalan, muchos de ellos los tengo que adquirir aquí localmente en Lima, y dependiendo de la complejidad del proyecto, si no lo encuentro en Lima, tengo que importarlo, ya sea directamente desde Estados Unidos o desde China, con la loable misión de poder compartir conocimiento con todos ustedes. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar, no te olvides de darme un super like. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía en mi canal de YouTube. Puedes formar parte de mi comunidad, esta gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes. Este es un video de fin de mes, por lo tanto, ahí les estoy mostrando los suscriptores que mes a mes contribuyen aportando un granito de arena en este canal. Muchas gracias a los usuarios activos que me apoyan directamente en mi comunidad. Tú también puedes formar parte de mi comunidad, simplemente debes unirte a mi canal de YouTube para que tengas estos beneficios. Y asimismo, para finalizar este video, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Recuerda activar la campanita para todas las notificaciones, y lo más importante, para que estas notificaciones te puedan llegar, así hayas activado la campanita, es necesario ver los videos del influencer o del creador de contenido, en este caso mi persona, cada semana. Si tú dejas de ver mis videos y mantienes activa la campanita, simplemente YouTube, según su algoritmo, no te va a notificar. Es importante no solamente habilitar la campanita, sino también estar pendiente y ver cada semana los videos del influencer o del creador de contenido. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Bien, nuevamente con ustedes estamos listos ya para un bonus plus. He conectado este Touch, este es un osciloscopio Touch de la marca FNIRSI. Hice un tiempo atrás un video, hace unos meses realmente, una muy buena herramienta. Le he conectado directamente aquí a la salida, al pin 3 de datos, ahí se fijan. Vamos a hacer un pequeño acercamiento al pin 3 de datos ahí, y el negativo lo he conectado obviamente a tierra, y vamos a ver el tipo de señal que me entrega. Yo ya le he cuadrado vamos a presionar la tecla canal arriba. Miren, yo lo suelto, o mejor dicho, deja de blinquear, y aquí también se muestra, ¿no? Ahí están viendo, enciende y se muestra el tren de pulso que les decía, ¿no? Entonces, vamos a ver la señal, una señal cuadrada. Bueno, es una señal digital, ahí están viendo, una señal digital que les estoy entregando. Vamos a ampliar, ahí puedo ampliar la división por tiempo, ¿no? Acá también. Ahí logran ver. Vamos a agarrarlo acá. Ahí, por ejemplo, ¿no? Ahí dice una especie de tube, y aquí la señal la puedo ver con mayor claridad, ¿no? La amplío. O me puedo mover, ahí se fijan, o me puedo mover, y si quiero continuar le doy play acá, y nuevamente, por ejemplo, para cada tecla que yo presiono, esto es una señal distinta. Por ejemplo el 7, miren, la señal es distinta. El 2 es parecida, pero no, es un tren de pulso distinto, codificado, con una portadora, como les decía, de 38 kHz, ahí están viendo. Negativo, ¿ve? Es un tren de pulso distinto.
Interesante, ¿no? Entonces, tanto la entrada aquí, vamos a retirar esto acá y vamos a conectarlo aquí al diodo LED. A ver qué pasa. Ahí. Cada vez que yo presiono, a ver qué pasa. Acá también podemos ver, miren. Si se dan cuenta, tanto el LED como el LED azul como el LED rojo se encienden al mismo tiempo. Y esto es lo que aparece en el LED. Miren. Cada vez que yo presiono una tecla, se ve incluso mejor, ¿no? Es una señal digital. No puedo medir la frecuencia aquí directamente porque como estoy presionando y soltando, y aparte es un tren de pulsos, ahí están viendo, y para cada tecla, como les decía, es distinto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Gracias por ver mis videos, espero que por favor lo puedan compartir, y no solamente compartir en sus redes sociales, sino también le puedan dar un like y comentar. Recuerden que todas estas cosas del algoritmo de YouTube puede hacer que el video vaya creciendo y podemos llegar a más personas compartiendo conocimiento. Permiso.